me llamo Julián. Y si alguien me hubiera preguntado hace un par de años cómo era mi vida, habría respondido con una sonrisa fingida que era perfecta. Trabajo estable, una esposa increíble, 2 hijos sanos, una casa bonita en una colonia tranquila. El típico sueño que todos aplauden. Yo era el esposo ejemplar, el papá que iba a las juntas escolares, el vecino amable, el yerno ideal. Al menos eso era lo que todos veían. Pero nadie imaginaba lo que había detrás. Todos veían mi vida como un rompecabezas perfectamente armado, pero lo que no sabían es que las piezas estaban pegadas con mentiras. Cuando conocí a Andrea, mi esposa, fue como una luz en medio del caos. Ella era dulce, inteligente, una mujer que parecía sacada de otra época. Nos enamoramos rápido. Yo tenía 26, ella apenas 21. Me sentí afortunado. Y sí, la amé. La amaba cuando le propuse matrimonio. La amaba cuando nació nuestro primer hijo. La amaba cuando construimos todo lo que teníamos juntos. Pero a veces el amor no basta cuando uno mismo está roto por dentro. Siempre fui bueno ocultando cosas. Desde niño aprendí a mentir para sobrevivir. A ocultar lo que sentía, lo que pensaba. A ponerme máscaras. No porque me gustara, sino porque aprendí que decir la verdad no siempre te salva. A veces, decir la verdad te destruye. Mi trabajo como ejecutivo en una empresa de logística me daba libertad. Viajes ocasionales, horarios flexibles. Andrea confiaba en mí ciegamente, jamás cuestionaba nada. Yo llegaba con flores, le contaba historias del tráfico, del estrés, de lo mucho que le extrañaba mientras estaba fuera. Y ella lo creía todo. La verdad era otra. Había una parte de mí que no podía matar, una oscuridad que se alimentaba del engaño, del riesgo, de lo prohibido. Y esa parte empezó a crecer, hasta que tomó el control. Todo empezó con una salida inocente, un evento de trabajo donde conocí a alguien, y no era una mujer. Era un mundo. Un mundo paralelo que se abría ante mí y me hacía sentir vivo. Allí, yo no era el papá de Camila, ni el esposo de Andrea, ni el empleado del mes. Allí, yo era Leo. Leo no tenía esposa. Leo no tenía hijos. Leo vivía solo en un departamento pequeño del centro de la ciudad. Leo era libre. Y así nació mi doble vida. Los fines de semana era Julián. Desayunos familiares, películas con mis hijos, cenas con mis suegros. Entre semana, al menos 2 días, era Leo. Me iba de viaje, pero en realidad cruzaba la ciudad, me instalaba en ese departamento alquilado y vivía como si fuera otro hombre. Nadie lo sabía. Nadie sospechaba nada. Ni siquiera mis compañeros de trabajo sabían toda la historia. Y al principio, me sentía poderoso. Como si pudiera tenerlo todo. Como si pudiera vivir 2 vidas sin que una contaminara a la otra. Pero el corazón no sabe de compartimentos. Y cuando empiezas a mentir, ya no sabes dónde termina una versión de ti mismo y empieza la otra. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una noche, mientras estaba con Andrea, noté que me miraba diferente. No me dijo nada, solo me observaba. Como si estuviera intentando leerme. Como si algo dentro de ella hubiera despertado. Y fue ahí cuando entendí que, por más que creas tenerlo todo bajo control, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Pero aún no en ese momento. Aún no. Mi nombre es Julián, y esta es la historia de cómo construyo una vida perfecta, sobre cimientos podridos. Y de cómo todo se fue desmoronando, pieza por pieza. Cuando creé a Leo, no fue algo planeado. No me senté a trazar un mapa ni escribí en una libreta cómo sería esta otra identidad. Leo simplemente nació. Brotó de ese vacío que llevaba años creciendo dentro de mí. Todo empezó con una simple excusa. Voy a un congreso de 3 días, amor, volveré el viernes por la noche. Andrea, como siempre, me abrazó antes de salir, me preparó ropa limpia, me dio un beso largo en la frente y me dijo cuánto me amaba. Yo la miré con culpa, pero también con frialdad. Porque la mente de Julián estaba en casa, pero Leo ya estaba allá afuera. El departamento donde Leo vivía era pequeño, frío, sin adornos, sin fotos. Lo había rentado con un nombre falso y una cuenta bancaria alterna que había creado años atrás. Todo era discreto, pero funcional. Y allí, Leo vivía su propia realidad.
Allí no había pañales que cambiar, no había cenas familiares ni historias antes de dormir. Allí no era esposo, no era padre, no era responsable de nada más que de sí mismo. Allí era deseado, era admirado, era libre. Y sí, también había otra mujer. Se llamaba Solange. Era diferente a Andrea en todo sentido. Mientras Andrea era cálida, maternal, reservada y tranquila, Solange era intensa, misteriosa, impredecible. Tenía un aura que me absorbía, una seguridad que me hacía sentir como si yo fuera el que debía rendirle cuentas a ella. Nos conocimos una noche en un bar elegante, de esos a los que nunca hubiera entrado como Julián. Ella me miró de inmediato, como si ya me conociera. Y cuando me preguntó cómo me llamaba, no dudé. Leo, respondí sin pensarlo. Así empezó todo. Con Solange no hablaba de hijos ni de matrimonio. Hablábamos de placeres, de ambiciones, de secretos. Ella tampoco era del tipo que buscaba amor eterno. Ambos nos entendíamos en ese juego de mentiras. Pasaron los meses y nuestra relación se volvió rutinaria. Teníamos un calendario tácito de encuentros. Una semana con mi familia, otra con ella. A veces incluso fingía trabajar horas extras o viajes de último minuto para escapar un par de noches. Andrea, con su confianza ciega, nunca hizo preguntas. Y no te voy a mentir, hubo momentos en los que me pregunté qué clase de monstruo me había convertido. Miraba a mis hijos dormir y sentía punzadas en el pecho. Veía a Andrea poner todo su corazón en nuestra familia, mientras yo vivía una vida alterna por puro egoísmo. Pero Leo no quería irse. Leo se sentía vivo. Leo me hacía olvidar que alguna vez fui un hombre bueno. Con el tiempo, Solange empezó a preguntar más. No sobre Julián, porque nunca supo su nombre real, pero sí sobre mi mundo. Quería saber si tenía familia. Si estaba huyendo de algo. Si era feliz. Yo la esquivaba. Me volvía más frío, más evasivo. Y ella lo notaba. ¿Sabes qué creo? Me dijo una noche mientras fumaba en el balcón de su departamento. Creo que tú eres un fantasma. Alguien que ni siquiera sabe quién es. No le respondí. Solo la observé. Porque tenía razón. Ya no era Julián. Tampoco era Leo. Era un cuerpo vacío. Un hombre dividido. Y la grieta se hizo más grande cuando una noche Andrea me esperó despierta. Yo entré tarde, fingiendo cansancio, con los mismos pretextos de siempre. Pero ella estaba sentada en la sala, con una taza de té entre las manos y una expresión que me hizo sudar frío. ¿Dónde estabas?, preguntó sin elevar la voz. Ya te lo dije, amor. Se alargó el viaje por un cierre de contrato. Apenas vengo llegando. Ella me miró con esos ojos tristes que empezaban a sospechar. No dijo nada más. Solo asintió lentamente, y subió las escaleras sin dirigirme otra palabra. Esa noche no dormí. Porque por primera vez, sentí que Leo y Julián estaban por colisionar. Y cuando eso pasara, todo estallaría. Cada día que pasaba, sostener aquella mentira era más difícil. Lo que comenzó como un juego, un escape, un secreto bien guardado, se estaba convirtiendo en una pesadilla. Andrea ya no era la misma. Aunque no me lo decía, su mirada había cambiado. Me observaba diferente, con una mezcla de tristeza, duda y miedo. Tal vez intuía lo que ocurría, o tal vez solo sentía que me había perdido sin saber por qué. Yo intentaba compensarlo todo, llegaba con flores, inventaba sorpresas, me ofrecía a cuidar a los niños para que descansara, pero eso solo empeoraba las cosas. Andrea conocía mi ritmo, mis patrones, mi forma de actuar. Notar un cambio tan abrupto era suficiente para encender todas las alarmas. Una noche, me acerqué a ella mientras leía en la cama. La abracé por la espalda, respiré su aroma, el mismo que durante años me dio paz. ¿Estás bien?, le pregunté. Tardó en responder. Últimamente siento que estás lejos. Guardé silencio. ¿Qué podía decirle? ¿Qué tenía otra casa? ¿Otra mujer? ¿Otra vida? Le mentí, como siempre. Es el trabajo, amor. Estoy saturado. Pero estoy aquí, contigo. Andrea asintió, pero no me creyó. Lo supe por la forma en que se alejó. Mientras tanto, Solange empezaba a impacientarse.
Aunque desde el principio supo que yo era un hombre con secretos, ahora exigía más tiempo, más respuestas. A veces me escribía durante cenas familiares, y yo tenía que fingir que era un compañero del trabajo. Otras veces, simplemente desaparecía de casa por 2 días, con la excusa de un viaje urgente. El nivel de riesgo aumentaba. Una vez, Andrea encontró una servilleta con un beso marcado en el bolsillo de mi saco. Dijo que era una broma de oficina. Reí. Ella no. Otra vez, mi hijo menor me preguntó por qué mamá lloraba sola en el baño. Esa pregunta me desgarró. Yo me convencía de que podía manejarlo todo. Que era lo suficientemente inteligente para mantener mi doble vida intacta. Pero vivir 2 vidas exige un precio, y yo estaba empezando a pagarlo con cada mentira. Una tarde, Andrea me pidió que fuéramos a terapia de pareja. Dijo que quería salvar lo nuestro, que sentía que algo se rompía y no sabía cómo detenerlo. Yo acepté, por compromiso, pero también porque parte de mí deseaba salir de ese abismo en el que me había metido. En la primera sesión, la psicóloga nos preguntó, ¿qué creen que está matando su relación? Andrea respondió sin dudar. El silencio. Lo que no se dice. Siento que estoy casada con un extraño. Yo no pude sostenerle la mirada. Porque tenía razón. Ese día, al salir de la consulta, Solange me llamó. Quería verme. Insistía. Me mandó una foto en ropa interior. Me decía que me extrañaba, que lo nuestro era real. Y yo, como un cobarde, fui. Una vez más, elegí el fuego en vez del hogar. El deseo sobre el amor. La adrenalina sobre la paz. Pero algo cambió esa noche. Cuando me vi al espejo del baño de Solange, con mi ropa aún desordenada, mi rostro cansado, mis ojos hundidos, me pregunté, ¿quién soy? ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy destruyendo? La respuesta me dolió más de lo que esperaba. Y entonces supe que no podría sostener esto mucho más. La caída era inminente. Y yo, no estaba preparado para el golpe. Intenté alejarme de Solange. De verdad lo intenté, aunque cada intento parecía hundirme más en este pantano de mentiras y culpa. No era solo una cuestión de decir no quiero verte más o esto debe terminar. No, era mucho más complicado. Porque cada vez que estaba con ella, sentía que encontraba un respiro, un momento en el que podía ser alguien diferente, alguien que no cargaba con el peso de la tristeza y el abandono en casa. Solange no sabía nada de mi vida real. No sabía de Andrea, ni de nuestros hijos, ni de la tormenta que estaba viviendo en casa. Para ella, yo era un hombre soltero, disponible, alguien con quien podía hablar, reír y sentir emoción. Eso me hacía sentir culpable, pero al mismo tiempo era como si ella fuera una válvula de escape a la presión insoportable de mi día a día. Intenté alejarme por muchas razones. Primero, porque sabía que no estaba siendo justo ni con Andrea ni conmigo mismo. Segundo, porque la voz de la conciencia no me dejaba vivir en paz. Y tercero, porque cada vez que pensaba en lo que estaba haciendo, en lo que había hecho, sentía que me estaba destruyendo por dentro. Le dije a Solange que no estaba listo para salir con nadie. Que necesitaba tiempo para mí, para ordenar mis pensamientos, para entender qué quería en la vida. Le expliqué que estaba en un momento complicado y que no podía darle lo que ella merecía. Pero ella no quiso aceptar mis excusas ni mis pretextos. En una de esas conversaciones que parecían eternas, sentados en un banco del parque, me miró con una mezcla de tristeza y determinación que me partió el alma. Estoy enamorada de ti, me confesó sin dudar, con la voz temblando de emoción y miedo al mismo tiempo. Quiero estar contigo siempre, quiero que formemos una relación formal, no quiero que nos veamos solo por días, quiero despertar todos los días a tu lado. Su confesión me golpeó con una fuerza que no esperaba. No porque no sintiera algo por ella, sino porque en ese momento entendí el daño que estaba causando. Ella quería creer en un futuro conmigo, sin saber que yo ya tenía uno con Andrea, con una familia que se estaba desmoronando. Al mismo tiempo, en casa, Andrea seguía su batalla silenciosa. La depresión postparto la había sumido en una oscuridad profunda, una que ni yo ni la terapia parecíamos poder iluminar. Después de semanas de silencio y desencuentros, una noche, al final del día, me confesó con voz cansada y ojos que ya no brillaban como antes. No siento que la terapia esté funcionando, dijo con pesar. Siento que sigo atrapada, que no avanzo. Quiero intentarlo, pero también siento que necesito hacer algo más.
Creo que debería empezar a trabajar medio tiempo, tal vez en la cafetería donde trabajaba antes. Escuché esas palabras con una mezcla de orgullo y culpa. Orgullo porque ella quería salir adelante, no rendirse ante la oscuridad. Culpa porque yo no había sido el apoyo que necesitaba, porque estaba lejos, en mi mente y en mi corazón, atrapado en esta doble vida que me consumía. Andrea comenzaba a planear su regreso a la normalidad, a la independencia, a la mujer que una vez fue. Pero yo seguía prisionero de mis decisiones, de mis mentiras. Cada vez que estaba con Solange, aunque quisiera dejarla, me sentía atrapado en una red que tejí yo mismo, una red que parecía no tener fin. Los días se convirtieron en un vaivén constante entre la culpa y el deseo, entre la necesidad de ser un buen esposo y padre, y el escape momentáneo que Solange representaba. Por más que intentaba alejarme, algo dentro de mí me mantenía cerca. Una mezcla tóxica de miedo, deseo, soledad y desesperación. Sentía que mi alma se desgarraba en dos. Por un lado, estaba Andrea, con sus ojos llenos de tristeza pero también de esperanza, intentando recomponer nuestra vida. Por otro, estaba Solange, con su amor intenso y sus palabras que me hacían sentir vivo, importante, deseado. Pero lo peor era la mentira. Esa mentira constante que construía día a día, que crecía como una sombra que oscurecía todo lo bueno que alguna vez tuvimos. La mentira que me hacía perder el sueño, que me robaba la paz y que poco a poco comenzaba a cobrar un precio demasiado alto. Y mientras intentaba resolver este laberinto, Andrea empezaba a poner en marcha su plan para volver a trabajar, para retomar el control de su vida. Vi en sus ojos la decisión firme, la fuerza que creía que yo había perdido. Quise decirle que no, que se quedara, que no se esforzara tanto, pero su mirada me dijo lo contrario. Ella necesitaba esa luz, esa chispa de independencia para salir de la oscuridad. Y yo, atrapado en esta doble vida, sentí que la estaba dejando ir. Cada noche, cuando volvía a casa, veía la diferencia. La casa empezaba a recobrar algo de orden, Andrea se arreglaba un poco más, intentaba cocinar nuevamente. Pero su sonrisa todavía era frágil, y yo sabía que cada mentira que escondía dentro de mí era un puñal más en su corazón. No sabía cuánto más podría soportar, ni cuánto más podría soportarme a mí mismo. No sabía cuántas veces había escrito y borrado un mensaje para Solange. Tenemos que hablar. Esto no puede seguir así. No soy quien crees. Cada palabra me sabía a traición, no solo a Andrea, sino también a Solange. A las dos las estaba traicionando de formas distintas, y cada día que pasaba, el peso me aplastaba un poco más. Solange seguía creyendo que yo era Leo, un hombre soltero, tranquilo, que vivía solo, que a veces se ausentaba por trabajo o por compromisos familiares complicados. Yo lo disfrazaba todo tan bien que hasta yo a veces me creía mi propia historia. Pero cada vez que ella me miraba con esos ojos llenos de amor y esperanza, me sentía sucio. Falso. Un viernes por la tarde, después de una larga jornada en la oficina y de haber acompañado a Andrea a su sesión de terapia, la cual no estaba yendo como esperábamos, le escribí a Solange para vernos. Sentía que era hora de terminar lo que nunca debió comenzar. Nos encontramos en el mismo café donde nos vimos por primera vez. Ella llegó sonriendo, con el cabello recogido y una blusa azul que le hacía juego con los ojos. Me dolió saber que no iba a volver a verla así. «Te ves nervioso», dijo con una sonrisa tímida. «¿Todo bien?» Yo asentí, pero mis manos temblaban sobre la mesa. «Sol, necesito contarte algo». «Bueno, en realidad, no contarte, más bien ser honesto contigo. Lo nuestro ha sido hermoso, de verdad. Pero no puedo seguir viéndote». Su expresión se congeló. Parpadeó un par de veces, como si no hubiera entendido. «¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿Dije algo que te molestó?» «No, no es eso. Es todo esto. Me metí en algo para lo que no estaba listo. Me mentí a mí mismo pensando que podía manejarlo. Pero la verdad es que, estoy dañado. No puedo darte lo que mereces». Ella bajó la mirada. En sus ojos vi la tristeza que no pude evitar causarle. «¿Pero por qué no me lo dijiste antes?», me preguntó. «Me enamoré de ti, Leo. ¿Y ahora resulta que todo lo que vivimos, no fue real?» No podía decirle que no era Leo. No podía romperle el corazón y destruir la imagen que tenía de mí. Fue real, Sol. Cada momento contigo fue real. Pero no puedo seguir engañándote.
Tengo demasiadas cosas por resolver. Ella se quedó en silencio por varios segundos. Hay otra mujer, ¿verdad? Preguntó al fin, con la voz rota. Quise negarlo, pero solo bajé la mirada. No es lo que piensas. Pero sí, hay algo en mi vida que no puedo explicarte ahora. Solo necesito que me creas cuando te digo que eres especial. Que no te mereces un hombre que no está completo. Solange se levantó de la mesa con los ojos llenos de lágrimas. ¿Entonces esto es un adiós? Asentí. El alma se me cayó a los pies. La vi alejarse y me sentí el peor ser humano del mundo. Pero como si el destino disfrutara jugar conmigo, 2 días después, Solange me buscó. Me escribió un mensaje largo, diciendo que me entendía, que si necesitaba tiempo, ella estaba dispuesta a esperar. Que el amor no siempre venía perfecto, y que ella estaba enamorada, y no pensaba soltarme tan fácil. Y yo, cobarde, débil, confundido, le respondí. Volvimos a vernos. Cada vez que intentaba alejarme, ella me abrazaba más fuerte con su ternura, con sus palabras, con su amor ciego. Y cada vez que me decía te quiero, sentía que el mundo se me caía encima. Mientras tanto, Andrea comenzaba a sospechar que la terapia no le estaba ayudando como creía. Una tarde me dijo que quería empezar a trabajar medio tiempo, para salir de la rutina, para reencontrarse. Y mientras me hablaba de entrevistas, de cafés cercanos, de horarios, yo pensaba en cómo mentirle de nuevo, cómo seguir escapando entre 2 mundos que no debía mezclar. Porque lo que Andrea no sabía era que su esposo no solo estaba atrapado entre la culpa y el amor, sino que ya había comenzado a perder el control por completo. Y lo que Solange no sabía, era que se había enamorado de un hombre que no existía. Soy Andrea. Y ahora puedo decirlo con todas sus letras, me enamoré de un hombre que no existía. No fue de un día para otro. No fue un grito, ni una confesión. Fue como una telaraña que fui desenredando poco a poco, hasta quedar atrapada en el centro de su mentira. Todo empezó con pequeñas señales. Julián había cambiado. Sus horarios eran inestables, su atención dispersa. Me abrazaba con culpa, como si algo pesara en su espalda. A veces, lo notaba nervioso cuando sonaba su celular. Decía que eran cosas del trabajo, pero la pantalla aparecía siempre hacia abajo. Yo traté de justificarlo. La terapia de pareja no iba tan mal, aunque tampoco veíamos grandes avances. Pero una noche, mientras él se duchaba, decidí revisar su teléfono. Nunca lo había hecho, nunca me había atrevido. Y ahí la vi. Solange Estrellas dando vueltas. Un nombre que jamás había escuchado. Y junto a él, un corazón, una estrella, un universo de palabras que me eran completamente desconocidas. Hola mi Leo, soñé contigo otra vez. ¿Por qué te alejas? ¿Por qué siempre huyes cuando siento que estamos avanzando? Leo. ¿Quién era Leo? ¿Mi esposo tenía otro nombre? Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Deslicé más mensajes. Mensajes llenos de amor, de ilusión, de complicidad. Fechas. Planes. Incluso conversaciones sobre viajes. Y ahí me di cuenta, ella no sabía nada de mí. Ni de los niños. Ni de nuestra historia. Solange creía que Julián se llamaba Leo, que era soltero, que simplemente era reservado. No sé cómo contuve el llanto. No sé cómo pude seguir leyendo sin destrozar ese maldito celular. Pero algo en mí necesitaba saberlo todo, descubrir hasta qué punto llegaba su mentira. Los días siguientes, me dediqué a investigar. Revisé correos, tickets de pago, rutas en su GPS, hasta sus redes sociales con cuentas alternas. Y fue ahí donde lo confirmé todo. Tenía otra vida. Otra mujer. Otro nombre. Solange era real. No una aventura de una noche. Era una mujer que creía en él, que lo amaba, que esperaba respuestas. Y lo peor, era que yo sabía que ella también estaba siendo traicionada. Esperé. Esperé a que llegara un viernes por la noche, como siempre lo hacía, con su cansancio encima y sus mentiras listas para dormirse en paz. Lo esperé con el celular en la mano y el corazón hecho pedazos. ¿Quién es Solange? Le pregunté directamente, sin levantar la voz. Él se quedó en seco. Andrea, yo, no es lo que piensas. ¿Ah, no?
Entonces explícame por qué tu nombre es Leo para ella, por qué tiene fotos contigo, por qué te dice que te ama, y por qué tú le contestas igual. Su rostro se desfiguró. Y no por la culpa, sino porque ya no podía sostener su mentira. Empezó como un juego, como una distracción. Yo no sabía cómo salir de eso. No quería hacerle daño a nadie. Ni a ti ni a ella. ¿A nadie? Me has destrozado. Has vivido en esta casa, con tus hijos, compartiendo la cama conmigo, mientras otra mujer te escribe diciéndote que te extraña. ¿Y quieres que piense que no querías hacer daño? El silencio fue más cruel que cualquier confesión. Te voy a pedir algo muy claro, Julián. Agarra tus cosas y te vas de esta casa. Esta noche. Él trató de arrodillarse, de rogarme, de llorar. Por favor. No me dejes, Andrea. No sé por qué hice esto. No quería perderte. Solo me perdí, me confundí. Te lo juro. No es mi trabajo salvarte. Ni justificarte. Ni cargar con tus errores. Esta es mi casa. Aquí me quedo con mis hijos. Tú, busca donde recomenzar tu vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo más. Solo bajó la cabeza, subió las escaleras y comenzó a empacar. Yo me encerré en el cuarto de los niños. No quería que me vieran llorar. No quería que presenciaran cómo su padre abandonaba el hogar por su propio egoísmo. Esa noche, Julián se fue. Sin gritos. Sin portazos. Sin más excusas. Y yo me quedé en la casa. Con el corazón hecho pedazos, pero con la cabeza en alto. Porque después de tanta mentira, lo único que me quedaba era la dignidad de saber que no había fallado yo. Soy Julián, aunque ella me conoció como Leo. Y esta es la parte donde todo se derrumba. Donde las mentiras que fui tejiendo con cuidado, una tras otra, se me vinieron encima como un edificio podrido por dentro. Porque por más que creí que podía sostener dos mundos, la verdad siempre encuentra su camino. Siempre. Solange era mi escape. Mi luz. Mi error más cobarde. Con ella, todo era distinto. No tenía que pensar en los niños, en las cuentas, en las responsabilidades. No me juzgaba por mis silencios, no me exigía estar entero cuando por dentro me estaba desmoronando. Me miraba como si fuera suficiente, y yo, idiota, me dejé llevar. Pero ese juego tenía fecha de caducidad. Y llegó más pronto de lo que imaginaba. Todo empezó con una fotografía. Una tarde, mientras Solange y yo estábamos tomando un café en su departamento, su celular vibró. Ella se alejó un momento al baño y yo, sin pensar, dejé mi teléfono sobre la mesa, desbloqueado. Fue cuestión de segundos. No sé qué vio. Tal vez fue una notificación de la escuela de mi hijo. Tal vez un mensaje de Andrea. No lo sé. Solo recuerdo el momento en que volvió del baño, con el rostro descompuesto. ¿Quién es Andrea?, preguntó, con una voz que no reconocí. Me quedé helado. Mentí, como siempre. Es una prima, estamos resolviendo un asunto familiar. Pero su mirada me atravesó como cuchillos. ¿Y por qué una prima te dice que los niños te extrañan? ¿Qué clase de asunto familiar incluye niños, escuela y un te extraño, aunque ya no confíe en ti? El silencio fue mi única respuesta. Y en ese momento, su mundo se rompió. Y el mío también. ¿Estás casado, Leo, o como te llames realmente? No pude negarlo. No después de tantas mentiras. Le dije mi nombre real. Le hablé de Andrea. De mis hijos. De la vida que escondí de ella durante meses. Solange se tapó la boca, como si fuera a vomitar. Su cuerpo temblaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de rabia, sino de vergüenza, de traición. ¿Por qué me hiciste esto? Te amaba, confiaba en ti. No quería hacerte daño. No sabía cómo salir de esto. Te juro que lo intenté. ¿Lo intentaste? Ni siquiera me diste la opción de elegir. Me robaste la verdad. La vi romperse frente a mí. La mujer fuerte, decidida, segura, se volvió polvo. Y yo fui el culpable. Intenté tocarla, explicarle, buscar su perdón, pero ella dio un paso atrás. No me toques. No te conozco.
No sé quién eres. Eres un cobarde. Esa noche me fui de su casa sin decir nada más. Sin pelear. Sin justificarme. Solange merecía la verdad desde el primer día. Y yo, merezco todo lo que vino después. Ahora estoy solo. Andrea no me quiere de vuelta. Solange me odia. Y yo, apenas si me reconozco. Soy Julián. Y estoy pagando el precio de haber querido tenerlo todo. Y terminar sin nada. Y así fue como mi vida se derrumbó y por querer tener doble vida, doble amor me quedé sin nada, me quedé solo, me quedé sin esa familia que siempre estuvo para mí. Hoy me arrepiento más que nunca, no sé cómo hacer para que Andrea me perdone, pero yo sé que lo que le hice no tiene perdón, ella no se merecía eso, ella me daba todo y yo por no saber llenar mis vacíos, mis traumas no arruiné todo y ahora no sé cómo soy. Soy Andrea. Y aunque durante mucho tiempo me imaginé este momento, nunca pensé que llegaría de esta forma. Julián volvió. Pero no como el hombre que se fue. No como el padre que una vez imaginé dándolo todo por su familia. Volvió como un hombre quebrado. Vacío. Arrepentido. Suplicante. La primera vez que lo vi parado en la puerta de la casa, con los ojos llenos de agua y un ramo de flores marchitas por el sol, supe que algo en mí había cambiado para siempre. Antes, me habría deshecho en llanto al verlo. Ahora, solo lo miré con un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Andrea. ¿Qué haces aquí, Julián? Necesito hablar contigo. No te voy a mentir, ya no. Solo, escúchame, por favor. Lo dejé pasar, más por respeto a la historia que por esperanza. Los niños estaban en la escuela. Y yo, me sentía fuerte. Se sentó en el sillón donde solíamos ver películas en las noches. Ese sillón en el que tantas veces me abrazó mientras me decía que me amaba, cuando en realidad, vivía otra vida. Andrea, perdí todo. Solange me dejó, cuando descubrió la verdad. Me odia. Y tú eres lo único real que tuve. Lo único que no supe valorar. Lo escuché. No porque creyera en sus palabras, sino porque necesitaba oírlas, para cerrar ese ciclo de una vez por todas. No sabes cuántas veces he querido volver el tiempo atrás. Borrar todo. Empezar desde cero. Si pudiera, si tan solo pudiera tener una segunda oportunidad contigo, con los niños. Su voz se quebraba. Y lo peor es que sé que su dolor era real. Pero también lo era el mío. Julián, ¿de verdad crees que puedes venir ahora, después de destruirnos, y pedir una segunda oportunidad como si esto fuera una película romántica? ¿Después de todo lo que hiciste? Estoy yendo a terapia, Andrea. He cambiado. Lo sé, llegué tarde, pero estoy haciendo lo correcto ahora. Me estoy reconstruyendo. Solo, no quiero hacerlo sin ustedes. ¿Y te acuerdas de cómo lloraban los niños? ¿De cómo tuve que inventar excusas para que no se sintieran abandonados? ¿Te acuerdas de cómo me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía ahí? Se quedó callado. Sus lágrimas comenzaron a caer. Pero ya no me movían como antes. No me fui yo, Julián. Te fuiste tú. Una y otra vez, con cada mentira, con cada excusa, con cada silencio. Me dejaste sola incluso cuando estabas aquí, durmiendo en la misma cama. Pero te amo. Amo a mis hijos. Haré lo que sea por recuperarlos. Lo miré fijamente. Vi al hombre que una vez amé, y al hombre que me rompió. Ambos en uno solo. Y entendí que mi sanación no depende de su perdón ni de su dolor. Yo también te amé, Julián. Te lo di todo. Y no me arrepiento, porque amarte me hizo ser la madre, la mujer y la persona que soy hoy. Pero ya no te amo. No como antes. Y no puedo volver a ese lugar donde me perdí por seguirte. ¿No hay esperanza? Nada. Me levanté. Fui hasta la puerta. La abrí. La esperanza es para quienes se aman con verdad. Y tú, Julián, hiciste pedazos la mía. Puedes ver a los niños cuando quieras, pero mi vida ya no gira en torno a ti. Él salió sin decir más. Esta vez no me rogó. Tal vez entendió que ya no tenía a la misma Andrea de antes frente a él. Ahora soy otra. Una mujer que se reconstruyó con los pedazos que él dejó. Y que entendió que hay cosas que se rompen, y no se deben volver a pegar.
narrado por Andrea. Han pasado 2 años desde que Julián salió por esa puerta. Y no volvió a cruzarla jamás. No voy a mentir, hubo días en los que me dolió el alma. En los que el silencio era tan fuerte que hasta el ruido de una taza rompiéndose me parecía un grito. Pero también hubo otros días. Días en los que me despertaba antes del amanecer, con el corazón tranquilo. Con los niños dormidos a mi lado, respirando paz. Y con una calma que no había sentido en años. Al principio, creí que la soledad me iba a destruir. Pero no fue así. Descubrí que la soledad no siempre es enemiga. A veces, es maestra. Me enseñó a conocerme. A volver a mí. A caminar sin miedo, sin depender de nadie para sentirme completa. Julián, por su parte, ha intentado mantenerse presente en la vida de los niños. Los ve cada 15 días. Al principio, sus visitas eran incómodas, para ellos, para mí, para todos. Los niños estaban confundidos. A veces enojados. A veces esperanzados. Pero con el tiempo entendieron que papá tiene su espacio, y mamá el suyo. Y que el amor de una familia no siempre depende de una casa compartida. Una tarde, mientras estábamos en el parque, mi hija me preguntó: «Mami, ¿tú sigues queriendo a papi?». Pensé mi respuesta con cuidado. No porque quisiera disfrazarla, sino porque merecían la verdad. Lo quiero como el papá de ustedes. Pero ya no como antes. Hay amores que se transforman, y hay otros que se terminan. Y está bien. Ella asintió, como si entendiera más de lo que sus pocos años podían abarcar. Y me abrazó. Fuerte. Meses después, Julián volvió a buscarme. Ya no con flores, ni con ruegos. Sino con una sinceridad que por fin sentí honesta. Andrea, solo quiero que sepas que, lo entiendo. Que no te merecí. Que te fallé. Y que, aunque lo lamento todos los días, hoy sé que lo mejor que pude hacer, fue dejarte ir. Y le creí. Porque, por primera vez, no hablaba desde el ego, sino desde el reconocimiento. Lo perdoné. No por él. Por mí. Porque cargar con el rencor es como tomar veneno esperando que el otro muera. Y yo no quería eso. Yo quería paz. Hoy mi vida es distinta. Trabajo en algo que me apasiona. Pintura. Arte. Colores. Transformo emociones en cuadros. Y mis hijos son mis mejores críticos. Me mudé de casa. Esa casa donde todo olía a él, ya no me pertenecía. Ahora vivimos en un espacio nuevo, lleno de luz, de plantas y de memorias frescas. Y lo mejor de todo, es que todo lo que hay aquí, lo construimos nosotros tres. A veces, salgo sola a tomar café. O me pierdo en una librería por horas. O bailo en la cocina mientras cocino. Sin necesidad de ser observada. Sin miedo de no ser suficiente. Solo por el placer de ser. Si volví a amar, tal vez. Pero no a otro hombre. Sino a mí misma. Aprendí que no necesito a nadie que me complete. Porque ya no estoy rota. Solo tengo cicatrices. Y esas cicatrices no me hacen débil. Me hacen fuerte. Me hacen real. Si estás leyendo esto, y estás en ese punto donde parece que el mundo se te cae encima. Donde crees que nunca vas a salir del dolor. Déjame decirte algo. Si vas a salir. Si vas a volver a sonreír. Y si vas a volver a amar. Pero primero, vas a aprender a amarte a ti. Porque cuando te eliges a ti, todo cambia. Yo elegí ser libre. Y esa, ha sido mi mejor decisión. Gracias por acompañarme hasta aquí. ¿Claqueta te conmovió esta historia? Entonces no lo pienses más. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha suscribite. Pulgar hacia arriba del like. Botón de repetir y compartirla con alguien que necesite escucharla. Cada historia es una voz que merece ser escuchada. Y en este canal, tu historia también cuenta. Nos vemos en el próximo capítulo. Donde otra verdad, por más dolorosa que sea, saldrá a la luz.